destruidos los fundamentos que ha de hacer el justo. Amén. Siéntese, por favor. Bueno, estamos hablando, valga la redundancia, de algo fundamental, algo clave. Estamos hablando de fundamentos, estamos hablando de bases, estamos hablando de principios, estamos hablando de valores. No sé si eso para usted es importante. Imagínense, eso es el eje de la vida y la conducta de cada uno de nosotros. Siempre he dicho que como cristianos y como hijos de Dios somos gentes de principios. Amén, hermano. Tenemos principios y nuestros principios están regidos o están basados en la palabra de Dios. Así que la vida nuestra no es una vida cualquiera, no es una vida común y corriente. La vida nuestra como hijos de Dios y como cristianos es una vida que está regida, direccionada por la palabra de Dios. Y qué bonito que todo el mundo tuviera esos principios, ¿cierto que sí, hermano? Qué bonito que todo el mundo tuviera esos principios, gloria al Señor. Que la vida de cada mortal acá en la tierra esté regida, direccionada por la palabra de Dios. Yo creo que este mundo sería muy diferente, ¿cierto que sí? ¿Sabe que hace 8 días estuve hablando un poquito acerca de la regla de oro? No hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eso lo dije el jueves anterior. Y yo decía el jueves anterior, si esa sencilla y simple regla la pudiéramos poner en práctica al 100%, ¿cómo sería este planeta de distinto? ¿Cierto? No hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran. Y yo dije, no solamente esa regla estará para aplicarla en la sociedad, sino que esa regla, ¿qué tal si la aplicamos en la familia? ¿Qué tal si en el hogar aplicamos esa regla? En que yo no le haga a mi esposa lo que no me gustaría que me hicieran a mí. En otras palabras, si yo la trato injustamente, a mí no me gustaría que me trataran injustamente. Si soy un desobediente, pues a mí entonces conmigo serán desobedientes. Por eso, hermano, hay que amar a nuestro prójimo, que está hecho a semejanza y a imagen de Dios, como Dios dice que lo amemos. Yo recordaré siempre la actitud que tenía un peluquero, un estilista que conocí hace muchos años, y yo quiero decirle que este hombre tenía una filosofía de vida, y en cierta ocasión yo noté que él, todos los productos que él usaba con sus clientes eran productos de primera clase, eran productos de marca. Las cremas, los perfumes, los talcos, las lociones que él le aplicaba a la clientela, la materia prima que él usaba, me llamó la atención que no era por ahí cualquier pachulín que le echaba al cliente, no era por ahí cualquier tabú que le echaba al cliente. Él le aplicaba cosas finas. Y aparte de eso, me llamó grandemente la atención
la manera como él trataba a su gente. Pero un día le hice la pregunta, yo veo que su peinadora y el lugar de su trabajo está lleno de cosas finas, costosas, que normalmente usted en cualquier lugar, sala de belleza, peluquería o sitio como este, a nadie le echarían cosas tan costosas como esas. ¿Por qué usted lo hace? Y él me dijo, mire, lo que pasa es que yo debo tratar al ser humano como lo que es. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y como Él es hecho a imagen y semejanza de Dios, yo debo tratarlo bien. Alabanzas al Señor. Y yo dije, vea, si todo el mundo pensara así, yo debo tratar a mi semejante, debo tratarlo bien. Al hijo debo tratarlo bien. Amén. A la esposa debo tratarla bien. Amén. Al compañero de trabajo debo tratarlo bien. Amén. Al maestro o profesor debo tratarlo bien. Al patrón debo tratarlo bien. Lo que pasa es que nosotros a veces perdemos el cabal, la compostura, y entonces acuñamos una actitud de gente que no conoce a Dios, y entonces actuamos como la calcomanía que ponían en los buses. De su cultura depende nuestra atención. Ponían una cultura, bueno, aquí la gente no sube el bus acá porque no hay luz urbana, de pronto estoy diciendo algo fuera de contexto de acá, pero en las ciudades, si usted se sube un bus, por ahí yo siempre leía las calcomanías y decía, de su cultura depende nuestra atención. En otras palabras, ahí dice, no, a mí como me traten, yo trato. Como me traten, yo trato. Y eso es ser uno intolerante. Eso es ser uno intolerante. Amén. Porque, hermano, muchas veces nosotros hemos sido maltratados y aborrecidos por causa de Cristo. Señor. Hemos sido vituperados. Pero la Biblia dice, cuando seáis vituperados o perseguidos por causa mía, bienaventurados sois. Amén. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria al Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. El Señor tiene una filosofía mucho más elevada. Gloria al Señor. Amén. Y yo creo que como hijos de Dios somos los llamados a vivir bien. Gloria al Señor Jesús. Si hay alguien que en la comunidad, en el barrio, en la familia debe vivir bien, somos nosotros. Amén. Y cuando hablo de vivir bien, no me estoy refiriendo a que usted tenga mueble, casa, carro y beca, no, al menos en el trato. Amén, hermano. En el trato, tratémonos bien. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Amén. Y se entregó a sí mismo por ella. O sea, se sacrificó a sí mismo por ella. Si hay alguien que sabe tratar a la iglesia, es el Señor Jesús. Amén. Por eso yo como pastor o como administrador de esta iglesia debo tratar bien a la iglesia, porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo, y la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Así que estamos hablando de esa expresión simple, profunda, de un principio, de una regla, de una norma. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero decirle que ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos más que reglas.
Aleluya. Y cuando nosotros hemos nacido de nuevo, estamos por encima de cualquier norma. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero esta noche hablar de las prácticas. O por qué no decir de las costumbres. Amén, hermano. Y yo quiero decirle que todos nosotros tenemos prácticas. Tenemos costumbres. Por ejemplo, el mundo esta semana tiene una costumbre. Amén. Y la gente a veces actúa y vive por costumbres. Y entonces, a veces la gente vive por hábitos, por prácticas, por tradiciones, por costumbres. Y las prácticas o las costumbres son la forma habitual como uno se comporta. De pronto su forma de comportarse no se parece a la mía. Y la forma de comportarme no se parece a la suya. Porque todos tenemos una forma de comportarnos. Tenemos una forma de actuar. Frente a los problemas, todos reaccionamos de diferente manera. Alabanzas al Señor. Y entonces, yo quiero decirle que como cristianos, que tenemos fundamentos, que tenemos principios, que tenemos valores, nosotros decimos o debemos actuar de acuerdo a lo que decimos ser. Vuelvo a repetirlo. Si usted dice que es un cristiano, significa que usted y yo debemos actuar consecuentemente con lo que decimos que somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Cristianos. Y si yo soy un cristiano, significa que debo actuar, vivir y comportarme a la altura de un cristiano. Amén. ¿Sabe que en eso Dios actúa consecuentemente como es Él? Por ejemplo, Dios salva porque es Salvador. O sea que Dios actúa de acuerdo a lo que Él dice que es Él. Él es Salvador. Y por cuanto es Salvador, Él salva. Por ejemplo, Dios sana porque es sanador. Dios perdona porque es perdonador. Dios liberta porque es libertador. Alabanzas al Señor. Yo veo que Dios actúa acorde a lo que Él dice que es. Yo veo que Dios tiene una forma de actuar con nosotros acorde a lo que la Biblia nos dice que Él es. Salva porque es salvador. Sana porque es sanador. Perdona porque es perdonador. Liberta porque es libertador. Es misericordioso porque tiene misericordia. Alabanzas al Señor. Y yo veo que Dios actúa así. Ahora, el diablo también tiene su forma de ser y por eso actúa porque él es así. Por ejemplo, el diablo mata porque es homicida. El diablo roba porque es ladrón. El diablo miente porque es padre de mentira. Amén. Hasta el diablo actúa dentro de sus parámetros como Él es. Y como Él es, así actúa. Ahora, si yo digo que soy cristiano, ¿cómo debo actuar? Como cristiano.
Alabanzas al Señor. Porque hermano, uno actúa de acuerdo a lo que es. Por eso no se extrañe de pronto de que usted vea a alguien comportarse de una manera bochornosa o escandalosa o diciente. Porque cuando usted de pronto ve a esa persona actuar así, usted dice, pero tiene razón de que hable así, tiene razón de que piense así, tiene razón de que se comporte así, tiene razón de que actúe así, tiene razón de que viva así. Y entonces uno debe entender en primer lugar que esa persona, si es mal hablada, es mal vivida, se porta mal, actúa mal, piensa mal, vive mal, simplemente es una persona que no ha nacido de nuevo y no conoce a Dios. Porque si hubiera conocido a Dios y hubiera nacido de nuevo, entonces ni viviría así, ni pensaría así, ni hablaría así, ni se vestiría así, ni actuaría así, ni se comportaría así. Démosle una alabanza al nombre de Jesús. La persona actúa de acuerdo a lo que dice que es. Alabanzas al nombre del Señor. Así que la práctica es la forma habitual de comportarse. Y uno puede mejorar ese comportamiento a través de la práctica. ¿Me explico? Si usted cree que usted se portó mal hoy, ¿usted cree que mañana puede mejorar ese comportamiento? ¿Qué dice usted, hermano? Si usted se porta mal en la casa, porque cuando hablamos de portarse mal, parece que esa expresión está reservada para los niños. Hermanos, que se porta mal. Y resulta que aquí hay un poco de gente con cédula que se porta mal. ¿Sí ve que casi no dicen amén? Y hay un poco de gente con cédula y se portan mal. Yo digo amén a eso, porque es la verdad. No solamente el niño se porta mal. Hay gente con cédula que se porta mal. La esposa se porta mal o el esposo se porta mal. Hasta ese viejito que tiene ya arrugas y canas también puede portarse mal. Pero yo quiero decirle que el comportamiento es algo que con la práctica lo podemos mejorar. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Será que nosotros podemos mejorar cada día o no? Por eso dijo el Señor, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Son prácticas. Hermano, practique el portarse bien. Saluden. Hay gente que se levanta y ni saluda. Ni saluda al esposo o ni saluda a la esposa. Y no, ni saluda. No saluda a los que tienen ahí bajo el mismo techo. Y mucho menos va a saludar a los de la calle. O viceversa. A veces saluda a los de afuera y los de adentro no saludan. Pero son cosas que debemos practicar. Amén. Portarme bien. Yo siempre he creído que si uno entre más practique una cosa, más la practica, usted, hermano, adquirirá una perfección, una destreza. Yo le pongo un ejemplo. Si usted practicara el ping-pong todos los días y todos los días del año usted practicara 1 o 2 horas de ping-pong,
¿Cómo terminará usted el año? ¿Siendo qué? ¿Siendo qué? ¿Un pimponero? Yo creo que ya a final de año usted es un campeón en ping-pong, porque usted lo practica. Adquiere una destreza, amén, y se perfecciona. Hermano, si yo tengo prácticas cristianas todos los días, ¿será que no me voy perfeccionando? ¿Qué dice la iglesia? Si yo practico lo de Cristo, practico la oración, el amor, la misericordia, la santidad, practico todo lo que la Biblia me dice que practique, ¿será que cada día no nos vamos a parecer a Cristo? ¿Qué dice la iglesia? ¿Nos vamos a parecer o no nos vamos a parecer? Pues hermano, cada día nos vamos a perfeccionar. Por eso nosotros venimos aquí, ¿a qué? A practicar. Practicamos dentro y practicamos fuera en la vida cristiana. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Así que esa práctica tendrá un fruto, y ese fruto será el resultado de esa relación íntima con Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que a veces la forma de comportarnos está influenciada por la tradición? Amén. Por ejemplo, un día como hoy, una semana como esta, hay gente que se comporta de acuerdo a qué. ¿A qué se comporta? ¿De acuerdo a qué? A la tradición. Porque hay gente que se comporta o está influenciada por la tradición. Entonces, según la tradición, dicen que hay que salir a caminar hoy a un cerro. Y entonces vemos la gente en la ciudad de Colombia buscando un cerro por allá a salir a caminar. Y hasta la mascota también se la lleva. Y la gente no sale cualquier otro día del año al cerro, sino hoy. Y lo hacen, ¿por qué? Porque están influenciados por una tradición y se comportan por una tradición. Y hay cosas que se vuelven costumbres por la tradición. Y entonces la tradición de pronto dirá que hay que predicar el sermón de las 7 palabras. Y esta noche no traje el sermón de las 7 palabras. Traje el sermón de los fundamentos de la vida cristiana. O sea que me salí de la tradición. No somos tradicionales. La tradición dice que hay que comprar saumerio. Y en ninguna otra época del año pasan con un caneco por el frente de la casa de uno y la dejan perfumar. Pero solo esta semana se puede vender eso. Pero la tradición, la gente actúa por tradición. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús que hasta siendo cristianos hay gente que quiere ser tradicionalista. No, hermano, es que aquí siempre lo hemos hecho así. Y a veces cuando uno llega a una congregación de pastor nuevo, hay tradiciones. Hay tradiciones. No, hermano, es que esa moda viene desde el primer pastor que abrió la obra, hermano. Esa costumbre viene y se vuelve una tradición. Y si usted cambia o rompe los esquemas, de pronto ya es un problema. Porque nos volvemos hasta tradicionalistas y actuamos por tradición. Gloria al nombre del Señor.
Sabe que la cultura es un agente externo que determina nuestro comportamiento. Por ejemplo, hay países en los que la gente cruza la calle por la cebra y el carro, cuando ve a un peatón, se detiene. Igualito que aquí. Pero esa es la cultura de los países. El año pasado, cuando fuimos a los Estados Unidos con mi esposa, viví eso. Allá nadie pita. Y yo vivo en una ciudad donde todos los días vivo el festival del pito. Y allá nadie pita porque es casi una multa, un delito pitar. La tradición, la cultura, la repetición. Cuando uno se sienta a ver las noticias, dicen, esta tradición tiene 60 años. ¿Y cuál es la tradición? De comer pescado, de dejar la carne. Esta tradición nació, y resulta que tuvo un comienzo. Y ese comienzo fue algo que ocurrió, pero que se volvió repetitivo, y fue tan repetitivo y ha sido tan repetitivo que hasta hoy en día las tradiciones forman parte ¿de qué? Ya es patrimonio histórico de la humanidad. Y a esas tradiciones hasta le han dado piso jurídico. Les han levantado leyes. Tradiciones que les han dado un marco legal. Tradiciones que tuvieron un comienzo. Y la gente y la cultura y la generación nace bajo una tradición y se comporta y actúa y vive de acuerdo a la tradición. Y por eso hoy en día, lo reitero y lo diré una vez más, hay gente que vive, actúa, influenciado por la tradición. Pero también hay prácticas que están influenciadas por los principios y también por los valores. La pregunta esta noche es, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos por tradición? ¿Actuamos por cultura? Porque hay gente que actúa también por cultura. No es que la cultura es así, hermano. Y entonces la gente actúa y vive de acuerdo a la cultura. O actúa y vive de acuerdo a la tradición. Y te pregunto, amigo y hermano, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Actuamos por cultura? ¿Actuamos por tradición? Pero yo te diré esta noche, yo actúo por principios, valores y fundamentos que están establecidos en la palabra de Dios. Den ese aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús.
Hay gente que actúa por repetición, repetición, repetición y repetición y repetición. Año tras año, época tras época, época tras época. Tradición tras tradición. Y actúan y viven acorde a ese acto repetitivo, Pero aquí estamos hablando de unos fundamentos, de unos principios que son mucho antes que cualquier tradición humana. Aleluya. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero decirte que ahora nosotros vivimos acorde al Evangelio. Nosotros actuamos acorde a lo que nos enseña el Evangelio. Actuamos acorde a lo que nos dice el Evangelio. Y yo quiero decirte que hay una relación entre el Evangelio y la cultura. Yo estoy viviendo el Evangelio, practico el Evangelio, creo el Evangelio, predico el Evangelio, actúo acorde a lo que me enseña el Evangelio. Pero en medio de todo eso, estoy viviendo en medio de una cultura también. Porque aquí hay una ciudad y unos habitantes que tienen una cultura. Y si me fuera para otro departamento, allá también hay otra cultura. Entonces, a veces hay una tensión entre la cultura y los principios. Hay una tensión entre la cultura y los fundamentos de la palabra de Dios. Hay una tensión. Porque la cultura dice, no, hay que ser así. Y el fundamento dice, no, un momento, es así. Y como que a veces los dos como que tratan de tener esa tensión, ¿cierto que sí? Y de pronto no soy bien visto, o no soy bien oído con un tema de estos, o un mensaje de estos. Porque estoy predicando sobre los principios que deben regir la vida de cada uno de nosotros acorde a la palabra de Dios. Y entonces a veces el Evangelio tiene como esa cosa de que hay una tensión entre la cultura y el Evangelio. Pero yo quiero decirle que el Evangelio es transcultural, o sea, que está por encima de toda cultura. ¿Cuántos creemos que el Evangelio está por encima de cualquier cultura? Está por encima de cualquier cultura. El Evangelio es transcultural, trasciende y afecta favorablemente a otra cultura. Por eso el Evangelio se ha metido a todas las culturas del mundo. El Evangelio se predica en todas las culturas del mundo, del planeta. Hasta en los indios, en los indígenas, se mete el Evangelio. Y el Evangelio no llega a atropellar la cultura. Porque estamos aquí en Aguachita y nosotros no estamos atropellando a nadie. Estamos predicando los fundamentos y los principios de la palabra de Dios. Pero cuando conozco los fundamentos y los principios, hermanos, los fundamentos están por encima de cualquier cultura. Alabanzas al Señor. Amén. El Evangelio, aparte de ser transcultural, el Evangelio es multicultural, porque permite la convivencia de diferentes culturas. Y gracias a Dios, porque nosotros aquí convivimos con la cultura. Y la cultura también nos permite convivir entre ellos. Pero también el Evangelio es intercultural, es decir, que enlaza, que permite la relación entre varias culturas. Gloria al Señor. Pero también el Evangelio es contracultural, porque está en contra de las prácticas
que riñen contra los principios bíblicos. Nosotros podemos estar en una cultura, pero si esa cultura tiene unas prácticas que no están acorde a los principios bíblicos, esa riña de una vez ahí. Hay culturas que cuando llega el carnaval, la gente se transforma en otra. Yo me acuerdo cuando los hermanos llegaron a Brasil, al misionero llegó a Brasil, los primeros misioneros quedaron impactados, sorprendidos, decían, hermano, impresionante. Gentes que durante todo el año les hablábamos del evangelio, iban a la iglesia, iban al culto, les gustaban las cosas de Dios, estaban acompañándonos en los cultos. Pero cuando llegó el carnaval de Río de Janeiro, se volvieron otros. Hasta la ropa se la quitaron porque salían así desnudos a la calle. ¿Y eso raya o riñe contra los principios bíblicos? ¿Sí o no? Sí. Gloria al nombre del Señor. Cuando hay algo que riñe con nuestros principios, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos nosotros. ¿Por qué? Porque somos gente de principios. Gloria al Señor. Póngase de pie y continuamos la enseñanza de hoy en 8 días. Gloria al Señor. Qué lindo, hermano. No actuar por costumbres. No es ser influenciada nuestra conducta por las tradiciones, sino que nuestra vida sea influenciada, regida y guiada por los principios de la palabra de Dios. Cuando una vida, una familia, una nación es guiada por los principios de la palabra de Dios, hermano, realmente será algo maravilloso, gloria al Señor. Porque practicaremos y viviremos como Dios manda, como Dios dice. No como dicen los hombres, es como Dios dice. Razón tuvo el Señor cuando un día le dijo a alguien: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la tradición. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como diga el abuelo, ni como diga la abuela, ni como diga el tatara. No. Nosotros no creemos como digan los antepasados. Nosotros creemos es como diga ¿qué? La palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, que el Señor nos modele la vida. Que nuestra vida esté regida por los principios de la palabra de Dios. Demos gracias a Dios.